estamos hablando de la residencia de Movera, en Zaragoza, residencias de estudiantes de enseñanzas medias. Señora Hernández, sabe que llevamos, desde Aragón Teruel Existe, semanas hablando con usted para solventar este pequeño problema, porque no son tantos los alumnos a los que afectan, pero angustioso para esas familias que están afectadas, y que lo hemos hecho como consideramos que se tiene que hacer este trabajo cuando hablamos de menores de edad, con un trabajo discreto y haciendo poco ruido. Se trata de que estos alumnos que no llegan a tiempo los lunes y después de un festivo a empezar sus clases a las 8:15 de la mañana, porque las distancias desde sus pueblos son muchas, pudieran entrar en esa residencia el domingo por la noche y el festivo por la noche a dormir, para así llegar a las 8:15 de la mañana a su centro. Estábamos hablando de que este año afectaba en torno a 26 alumnos de 42 que venían de 14 pueblos distintos. Y ahora mismo le tengo que dar las gracias, porque a las 11:25 de esta mañana, es decir, hace poco más de media hora, han recibido una comunicación firmada por usted en la que les dicen que van a reconsiderar esta situación y que se abren a la posibilidad de que puedan entrar por la noche, lo cual le agradecemos, porque ya sabe que son semanas las que llevamos trabajando con usted este tema y esta cuestión. Pero sí que le tengo que decir, en esta comunicación usted hablan de los domingos. Tienen el mismo problema en esos festivos que coinciden con el calendario escolar. Les resulta imposible ese festivo irse a sus casas y volver al día siguiente para poder estar a la hora en el instituto. Sabe, y usted ya hemos hablado, que este problema lo teníamos en Teruel desde hacía muchos años y que la Dirección Provincial de Teruel, también trabajando con ellos, lo había solucionado, y que hicieran lo mismo en esta. Así que sí que pedirle que, aunque los domingos vaya a ser así, también están los festivos que también tienen ese problema. Muchas gracias. Voy a decirle por qué, como regla general, todas las residencias de la comunidad autónoma se cierran en festividad. Se favorece y se evita que se desarraiguen los niños de su población a la que viven, y por eso, como con carácter general, las residencias no deben permanecer en festivos. Los niños tienen que ir a estar con sus padres, a estar en sus pueblos y a jugar con sus amigos de toda la vida. Hay que reconocer que este año, por diferentes circunstancias, en la residencia de Movera se han encontrado niños que vienen de lejos, en concreto vienen hasta de Maella al bachiller de excelencia e investigación, y por eso hemos reconsiderado la situación, por el volumen de niños afectados y tal. Les hemos dirigido una carta, hemos evaluado las necesidades que el centro requiere, porque ese centro no tiene personal el fin de semana, ¿vale? Hemos tenido que evaluar las necesidades, la opinión de la dirección del centro, que ha sido favorable, no le voy a decir que no ha puesto ningún obstáculo a que estos niños pernocten la noche del domingo. Vamos a ver si lo podemos solucionar ya este mes, ¿vale? Pero en todo caso, como muy tarde, yo creo que a primeros de noviembre podrían empezar ya a quedarse. Nos falta contratar un poco el personal que allí haga falta y les comunicaremos individualmente a las familias o a través de la dirección del centro esta posibilidad que, desde luego, en la provincia de Teruel se viene aplicando. En la de Zaragoza no, desconozco cuál es el motivo, pero para mí el principio de igualdad es muy importante y intento que en todas mis decisiones vaya siempre impreso este principio. Gracias.